Hay una cosa que nadie nos puede arrebatar, que es poder orar, poder orar. A mí me pueden encadenar, a mí me pueden arrancar los ojos, a mí me pueden insultar por la calle, pero hay algo que nunca me podrán arrebatar, y es que yo puedo orar, yo puedo orar. Hay una segunda cosa que no se nos puede dispensar. Yo puedo dispensar a alguien de que no coma carne un viernes, soy párroco, puedo hacerlo, si hay causa justa. Incluso puedo dispensar a alguien que falte a misa un domingo, soy párroco, puedo dispensar, si hay causa grave. Pero hay una cosa que no nos puede dispensar nadie, ni tan siquiera el Papa, y es que vivamos en caridad. Y hay una tercera cosa que no nos puede faltar, no nos puede faltar nunca. Porque es como el timón del barco, que más allá de si nuestra alma está en gracia de Dios o no, ese timón en nuestra vida nunca puede faltar, que es la prudencia, que es esa virtud que nos ayuda a ordenar rectamente nuestros actos para que elijamos los medios adecuados para alcanzar el fin, la prudencia, que tan poco frecuente hoy es en el mundo de hoy porque, como decía Aristóteles, la prudencia es virtud de gente anciana, y como hoy vivimos en un mundo tan infantilizado, pues falta esta virtud tan solo mirada en el nivel humano, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas tres cosas que les he dicho, algo de lo que nadie nos puede privar, que es poder orar, algo que nadie nos puede dispensar, que es la caridad, porque sin caridad no hay vida eterna, sin mí no podéis hacer nada, y algo que nunca nos puede faltar, que es ese timón, que es la virtud de la prudencia. Pues el apóstol San Pedro, en este domingo de la infractava de la Ascensión, estamos en este tiempo. Aquí alguien ha encendido la vela. Y no había que haberla encendido, porque la vela se apagó el jueves pasado, con la fiesta de la Ascensión. Después del Evangelio del jueves, cuando se proclamó que Jesús asciende al cielo, la liturgia de la misa tradicional manda apagar la vela. Esta vela ya no se enciende hasta el año próximo, ¿no? Bueno, pues estamos en este tiempo que, después de la Ascensión, nos preparamos para la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Iglesia hoy? Fíjense, el apóstol San Pedro: carísimos, sed prudentes. 1. Velad orando. 2. Pero ante todo, teneos mutua caridad, unos a otros. 3. Y luego, pues, San Pedro, en este texto que hoy nos pone la Iglesia, nos pone algunos ejemplos de cómo practicar la caridad, pues no murmurando, siendo hospitalarios, rindiendo según los dones que cada uno ha recibido, ya sean carismas o ya sean ministerios. Entonces nosotros estamos en este tiempo. El próximo domingo, si Dios quiere, celebraremos la gran fiesta de Pentecostés. Pues vamos a pedirle a Nuestra Señora, que presidió el cenáculo donde estaban reunidos los apóstoles, que nos ayude a poner en práctica estas recomendaciones tan importantes del apóstol San Pedro, ¿no? Primero, que no desfallezcamos en la oración. Aunque las cosas se pongan bien feas,
Nos ha dicho Jesús en el Evangelio: os expulsarán de las sinagogas. Llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Esto que los primeros cristianos podían experimentar de parte de los judíos ortodoxos, los judíos que querían ser fieles a la ley de Moisés, pues puede ser que algunos de nosotros hoy lo experimentemos también. Hay una parte de fieles en la Iglesia pues que no entiende la misa tradicional, no la estima. No solo eso, sino que la persigue, le pone impedimentos o por lo menos desprecia a los que asisten a la misa tradicional. Bueno, pues nosotros que no perdamos nunca esa capacidad que nadie nos puede arrebatar, el poder orar. Tantos mártires de la Iglesia, también en este último siglo, que ha dado tantos mártires a la Iglesia, pues estaban ahí presos, les habían privado de la misa, de la comunión, tantas familias, pueblos que han estado sin sacramentos durante decenios, pero podían orar. Nosotros que tenemos la oportunidad que el obispo de la diócesis aquí en Cuenca nos da de poder asistir a la misa tradicional a menudo, bueno, pues estamos mucho mejor que esos mártires en cuanto a oportunidades, que no caigamos en el relax. Yo puedo orar y mi misión es orar y tengo que pedirle al Espíritu Santo que venga a mi alma, a mi vida, como María y los apóstoles reunidos en el cenáculo, aunque las cosas parece que se pongan feas. Segundo, no solo hemos de orar, sino que hemos de practicar la caridad. Fíjense, aquí Jesús ha dicho en el Evangelio de hoy: os expulsarán, os matarán, y cuando os maten pensarán que dan culto a Dios. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. No conocieron al Padre ni a mí. No se puede conocer al Padre y al Hijo si no es por el don del Espíritu Santo. Que tradicionalmente la Iglesia se le asigna la función de santificador. El Padre santifica, el Hijo santifica, pero ustedes saben que tradicionalmente la teología, en la historia de la Iglesia, ha dado al Padre el título de Creador, al Hijo el título de Redentor y al Espíritu Santo el título de Santificador. Entonces, el desconocimiento del Padre y del Hijo es el desconocimiento del Espíritu Santo, porque aunque la Santísima Trinidad es un misterio y solo en el cielo lo entenderemos un poquitín, porque no lo llegaremos nunca a comprender, es muy cierto que el Padre que desde siempre engendra al Hijo, y el Hijo que desde siempre es engendrado por el Padre, como dice San Agustín, por vía de entendimiento, se aman con un amor intenso, inmenso, infinito, que es persona, que es el Espíritu Santo, por vía de amor. Y el gran problema que tenemos hoy muchos cristianos es este desconocimiento del Espíritu Santo. Unos porque no lo valoran. Parece que como que nos conformamos con el Padre y el Hijo, ¿no? Como si el Espíritu Santo sobrara por ahí, como si no lo acabáramos de encajar, y otros porque le llaman manifestaciones del Espíritu Santo a cosas que muchas veces pueden rayar en la histeria, ¿no? Ya lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, dice: cuidado con que os emocionéis en vuestras asambleas a hablar, a profetizar, y pueda entrar alguien y diga: estos están locos. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Por supuesto que Dios da carisma de profecía, de lenguas, de interpretación, pero muchas veces se ha confundido histerismo, locura, sensacionalismo con los dones del Espíritu Santo. Bien, pues esta es la segunda cosa. Espíritu Santo,
no solo te pido que vengas, sino te pido que mores en mi corazón y que des frutos de vida eterna en mí. Quien me ama guardará mi palabra, cumplirá los mandamientos, dice Jesús en la última cena, y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. ¿Y qué significa hacer morada dentro de Él? Porque somos unidos del Espíritu Santo, porque donde está el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo, que es el amor, el abrazo del Padre y el Hijo. Y por último, pues nos decía el apóstol San Pedro, que seamos prudentes, algo que nunca debe faltar en nuestra vida. La virtud de la prudencia. Volviendo a este texto del Evangelio, donde el Señor nos dice que os expulsarán de las sinagogas, llegará la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Hemos de pedir al Señor que no perdamos la equidad, no perdamos el sentido común, no perdamos la razón. ¿Cuántas veces alguien que puede tener la razón por sus malas formas, por sus imprudencias, por su conducta alborotada, la pierde? Bueno, pues nosotros que somos o queremos ser amantes de la misa de todos los tiempos, de la misa tradicional, seamos también muy prudentes en este sentido, ¿no? En el sentido de no escandalizarnos, lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Esto lo harán porque no conocieron al Padre y a mí. Os lo he dicho para que cuando venga la hora os acordéis de que yo os lo había anunciado. Esto os lo digo para que no os escandalicéis. Nos hagamos las víctimas, pongamos el grito en el cielo, como si en la historia de la Iglesia no hubiera habido crisis. Me parece que es la noche del Jueves Santo al Viernes, ¿verdad? Que el 10% de los obispos vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y el otro 10% de los obispos apostata de Jesús por precisamente no ser prudente, ¿no? Ese Pedro alborotado que se va allí a calentarse, ¿no? Y por no ser prudente, por meterse en la boca del lobo, apostata aquella noche, ¿no? Antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3. Pero es que el 70% de los obispos abandonan a Jesús, lo abandonan la primera noche, después de ser ordenados obispos. Solo el 5% se mantiene fiel al pie de la cruz, que es el apóstol San Juan. Bueno, pues aprendamos de esta lección de historia de la Iglesia, no nos escandalicemos, seamos prudentes y pidámosle a la Virgen que nosotros seamos, pues por lo menos en el deseo como San Juan, el apóstol que permaneció al pie de la cruz, el apóstol que fue el primero en creer cuando ve el sepulcro vacío, aquel apóstol pues que de la mano de María se mantuvo fiel y siendo el más joven fue el más prudente y mantuvo la fe de la Iglesia junto con María al pie de la cruz. No debía entender muchas cosas, pero estaba en oración. Nadie nos puede quitar la oración. Y estaba junto al corazón de Jesús. Él es el revelador del corazón de Jesús, que lo vio, da testimonio y sabe que lo que dice es verdad. Una lanza traspasó el costado y se nos ha abierto para todos nosotros ese canal de la misericordia de Dios. Estaba allí al pie de la cruz y recibió esa gracia de la caridad, que es algo que nunca nos puede faltar. Pues estas 3 cositas, lo que nadie nos puede arrebatar, el poder rezar, lo que nadie nos puede dispensar, que es la vida de caridad, vivir siempre en gracia, y lo que nunca nos puede faltar, que es la virtud de la prudencia. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Que esto nos ayude a prepararnos para el día de Pentecostés.